Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360 en esta semana, en este mes que se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. Es que queremos también invitarlos a nuestro programa Hermanos Sanamente a profundizar sobre los conocimientos de neurociencia y bienestar que todos ustedes pueden tener a la mano y que puede servirnos para gestionar esta enorme crisis que tiene nuestro país y el mundo completo, ¿no? Ahora vamos a comenzar con nuestro programa avanzando justamente sobre esas materias en las que necesitamos colaborar, y es la resistencia epidemiológica. Luego de la pandemia nos quedó claro que la cuestión de las epidemias no es un problema que tenga fronteras, es algo que siempre se va a expandir y que tiene un impacto global. Y por lo mismo es que cada vez es más necesario que colaboremos los países, que compartamos prácticas y que mejoremos nuestra resistencia ante virus que han estado siempre o hace mucho rato con nosotros, pero que no teníamos tan observados como lo hicimos después de la pandemia. En este caso, 10 países de Latinoamérica se reunieron para poder conversar sobre el virus sincicial, un virus al que las madres y los padres les tenemos pavor, y seguramente los médicos también, porque cuando esto se manifiesta en alguien que es parte de la población de riesgo, el resultado puede ser fatal y es devastador, ¿verdad? ¿Qué tipo de herramientas podríamos compartir? ¿Qué prácticas podemos mejorar para que cada vez tengamos menos víctimas de este virus que a veces puede ser tan fuerte? Se los queremos contar en la siguiente nota. Ha sido la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en menores de 5 años en las últimas 2 décadas en Latinoamérica, y en el invierno dejó lamentables consecuencias en Chile. La lactante falleció en el box de reanimación del Servicio de Urgencia Infantil. Presentaba una neumonía grave, tenía virus sincicial. El caso de esta niña, la verdad es que el cuadro era muy grave y aun que hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido. El sincicial complicó el sistema hospitalario en nuestro país, pero también es una enfermedad que afecta de igual manera a otros países de Latinoamérica. Es el principal agente que causa neumonías en el niño, y hoy en día también lo estamos viendo en adultos, ¿no? Frente a este desafío y con el objetivo de trabajar en un informe de recomendaciones para el continente, especialistas, autoridades y exautoridades de salud de 7 países se reunieron en búsqueda de soluciones. El último invierno tuvimos un brote muy fuerte y adelantado, en el que tuvimos que ampliar la cantidad de camas críticas de 700 a más de 1.400, trabajando junto con el sector privado. Afortunadamente tuvimos una baja letalidad, pero es algo que tenemos que seguir avanzando. En ese contexto, desde el Ministerio de Salud señalaron que evalúa la implementación de 2 vacunas y otro tratamiento para enfrentar lo que será la próxima temporada de invierno con el virus sincicial. Existen disponibles nuevos anticuerpos monoclonales de una sola dosis que estamos evaluando para su incorporación. También ha habido desarrollo de nuevas vacunas que también se están evaluando en el Ministerio, vacunas para personas mayores que también se infectan con virus sincicial, vacunas para embarazadas orientadas a los recién nacidos. Nosotros estamos mirando y analizando justamente para ver qué podemos incorporar en el próximo invierno. Uno de los tratamientos que está disponible para ser usado en los diferentes países son los anticuerpos monoclonales. En este sentido, AstraZeneca logró la autorización de uso en Reino Unido y Canadá y busca también que se use en América Latina. Y se administra para prevenir el virus, no para tratarlo. Recordemos que hasta el momento la única forma de manejar el virus respiratorio sincicial es por medio de un manejo clínico, apoyo con oxígeno, y no tenemos otra forma de manejarlo. Por lo tanto, la prevención es particularmente importante, y dentro de ellas el uso de anticuerpos monoclonales permite de alguna forma prevenir en forma muy significativa las complicaciones asociadas al VRS. De acuerdo a cifras del Instituto de Salud Pública, este año los casos en menores bordearon los 13.000, mientras que según cifras del Observatorio Latinoamericano del Sincicial de la UDD, cada año se producen 49.000 muertes anuales en el mundo y 5.000 hospitalizaciones en menores de 5 años solo en Chile. La relevancia de poder discutir acerca de cómo hacemos la vigilancia, de cómo hacemos la notificación de estos casos, de cómo hacemos el manejo clínico y, lo más importante, cómo logramos prevenir nuevas infecciones es fundamental. Aprendiendo un poco de lo que ocurrió en la pandemia de COVID, el tener una visión al menos regional facilita la toma de decisiones, facilita la evaluación de intervenciones. En esa línea se llegó a la conclusión y se entregará un informe con 5 pilares que buscan mejorar la vigilancia epidemiológica, modular las cargas virales, mejorar la capacidad de respuesta de la red hospitalaria y también de los tratamientos que existen disponibles. Esperamos sacar este documento de consenso, hacerlo circular en todos los ministerios de salud, en todos los institutos de salud pública y en la Organización Panamericana de la Salud. De manera que aquí lo que se plantea es cómo hacer
para que los niños tengan realmente, y especialmente los niños con prematurez menores de 32 semanas, tengan la posibilidad de tener un acceso adecuado, oportuno. De esta manera se busca adelantar y evitar más muertes por el temido virus sincicial. El virus respiratorio sincicial probablemente es una de las peores pesadillas que puede tener cualquier padre o cualquier madre y probablemente cualquier médico, porque nos enfrenta a la vulnerabilidad más profunda, ¿no? Que es una vida muy pequeña ante un riesgo demasiado alto. Y es por lo mismo que queremos comprender un poco mejor cuáles fueron las conclusiones de este evento que les acabamos de comentar y en profundidad sobre la nota, pero sobre todo cómo uno ve en perspectiva un trabajo colaborativo transnacional que permita enfrentar con mejores herramientas y evitar algunas de las tragedias que ya conocimos aquí en Chile. Para poder hablar de esto es que hoy día estamos con Joana Acevedo, directora del Observatorio Latinoamericano de Virus Sincicial del Instituto de Ciencia e Innovación en la Medicina de la Universidad del Desarrollo. Hay que encontrar un nombre chiquitito, ¿verdad? ISIM le dicen. ISIM. Perfecto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti y a CNN por la invitación. Quisiera partir por el final de nuestro reportaje, que justamente hablaba sobre estos 5 pilares en los que se debiera trabajar para poder mejorar la respuesta ante el virus en los años venideros y que pudiéramos profundizar sobre ellos. Ya. Nosotros creamos el observatorio como una respuesta a las necesidades de salud pública para poder mejorar los procesos de decisión de los tomadores de decisión, en este caso la autoridad sanitaria. Para poder mejorar esos procesos de decisión, lo primero es tener buena data. Por eso el punto 1 de las conclusiones es mejorar los procesos de vigilancia epidemiológica y notificación. No solo en Chile, sino también en la región, porque como vimos en la pandemia, cuando se enferma un país, nos enfermamos de manera colectiva. Espérate, para poder entender mejor, el hecho de tener data a tiempo, precisa y a tiempo, ¿de qué manera nos podría ayudar a manejar mejor la pandemia en términos públicos a un Estado? En términos generales, el poder tener datos concretos y a tiempo, ojalá incluso de manera predictiva, o sea, anticiparnos los modelos a lo que va a venir, con modelos matemáticos o con alguna otra estrategia, nos permite prepararnos. Si yo hoy día sé, por ejemplo, que aumentó el número de contagios de una enfermedad y una semana después de que aumenta el número de contagios sé que ocurren los casos graves, me permite a mí preparar mi sistema hospitalario, aumentar la dotación de cama, reforzar los turnos de urgencia para poder hacer frente a esa mayor demanda, ¿cierto?, de camas. Y también decirle a los papás que tenemos hijos chicos que, por ejemplo, no los manden al jardín o lo que sea, ¿no? También hay medidas preventivas que podrían ir por esa línea. Exactamente. O sea, yo creo que vuelvo al ejemplo de la pandemia, en el fondo hay medidas farmacológicas y no farmacológicas que se pueden tomar desde el punto de vista de salud pública. Entre las farmacológicas o la preparación de la red asistencial está todo como el manejo clínico y todas aquellas acciones de salud pública que podemos tomar que tienen que ver como a lo mejor indicarle a los papás puntualmente, pero también con otras acciones como suspender o adelantar las clases, a lo mejor como política de Estado, definir que ante una enfermedad respiratoria en niños de alto riesgo se debe fomentar la licencia al teletrabajo de las mamás, claro, o otras cosas que deberíamos discutir como sociedad si de verdad queremos prevenir la morbilidad y las consecuencias de la morbilidad de este virus en los niños. Y aquí es importante, Paloma, que es una alta morbilidad y además... Explícanos qué es la morbilidad y cuáles son sus consecuencias. Ya, entonces, la morbilidad es la enfermedad, el desarrollar o no una enfermedad. Y en el caso del virus sincicial, se estima que se producen alrededor de 33 millones de contagios en el mundo cada año. De esos, alrededor de 3.200.000 a nivel mundial requiere hospitalización. En nuestro país, el 10%. Es alrededor de 5.000 de manera histórica y como ustedes lo nombraron en el reportaje, fueron 13.000 el invierno pasado, ¿cierto? Esto como consecuencia, y aquí es importante también decirlo, que tuvimos 3 años de pandemia donde los niños estuvieron encerrados, por lo tanto no expuestos a virus y por lo tanto había este acúmulo de niños susceptibles. Nos debilitamos en el fondo. Yo diría no nos habíamos expuesto a virus más que nos debilitamos en el fondo, ¿ya?
porque no es que cambió la respuesta inmune, sino que efectivamente para desarrollar una respuesta inmune óptima se requieren muchas exposiciones para poder ir preparándonos a las distintas etapas. Entonces, con respecto a tu pregunta, hay acciones clínicas y acciones de salud pública que es importante tomar, y el tener cifras a tiempo lo más certeras posibles con respecto a la realidad nos permite tomar esas acciones de manera preventiva y, por lo tanto, que no ocurran complicaciones tanto en la atención como en la demanda o en los traslados como ocurría en la temporada pasada. Joana, cuando se producen estos encuentros y estos intercambios, habitualmente hay algo que nos permite dar un pequeño salto, ¿no? La tecnología de juntarnos, los humanos, nos permite dar saltos más rápido. ¿Cuáles fueron los grandes hallazgos o algo que para ustedes saltara como una novedad de este encuentro que se produjo entre los distintos países? Bueno, participamos más de 10 países de la región y como decía, la iniciativa surge pensando en una respuesta más armonizada. Una de las primeras tareas que desarrollamos como observatorio fue comparar cómo eran los procesos de vigilancia epidemiológica en cada uno de los países. Y para esto, tomando de referencia las definiciones de la vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud, lo que encontramos es que todos los países adoptamos o modificamos la definición de caso propuesta a las distintas realidades. Entonces, el primer desafío es que todos los países necesitamos o sentimos el diagnóstico común de estandarizar los procesos de vigilancia, porque cuando yo me quiero comparar con las cifras que tiene Argentina o Colombia, es importante que trabajemos sobre la misma definición de caso. Peras y peras y manzanas con manzanas. Peras y peras y manzanas con manzanas. Ya, hoy día sabemos que es una frutería diversa. Exactamente. Okay. Y además de ser diversa desde la definición, también existe una frutería diversa desde cómo se lleva el proceso de vigilancia. Entonces existe, por una parte, una cosa que se llama vigilancia centinela, que es de algunos centros de salud, y otra que es vigilancia universal, pero que es de los casos más graves. Y entonces cuando los países reportan la información acerca del virus sincicial a la Organización Panamericana de la Salud, existen países que reportan alrededor, por ejemplo, como Chile, el 15% de las muestras que reporta son de vigilancia centinela, es decir, lo que está circulando en el país, versus el otro 85% de las muestras que reporta, que es como la infección intrahospitalaria o los casos más graves. Entonces, ese dato no es representativo de lo que está circulando. Por supuesto. Y el riesgo para hacer un modelo. Pero para poder entender lo que está circulando, la inversión tiene que ser mucho mayor también. O sea, hay que invertir en el vigilancia, en determinar a lo mejor cuáles centros y cuál es esa definición que nos lleva a tomar una muestra. Para tener muestras más representativas de la población. Y tener una muestra más representativa de la población. Otro aspecto también importante es que cuando nosotros miramos como solo el porcentaje de las muestras que son de vigilancia centinela versus universal, como te decía, esta diferencia que existe en Chile, existen otros países que tienen el 100%, por ejemplo, de centinela, y uno diría como muy bien, porque son representativos. Pero la tasa de muestreo por millón de habitantes también varía entre 10 y 7.000 entre los países de la región. Entonces, ¿de qué me sirve una vigilancia que en realidad no toma muestra? Es súper complejo. Ahora, Joana, me encantaría avanzar hacia otro lugar que es, gracias a COVID, de alguna forma desarrollamos un pequeño virólogo o epidemiólogo en cada uno de nosotros. Aprendimos mucho sobre el COVID, sobre su tiempo de latencia. ¿Nos podría decir cuáles son las cosas que no sabemos del virus sincicial, las personas comunes y corrientes que debiéramos saber? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura desde el contagio hasta que se manifiestan los síntomas? O, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores medidas para prevenir el virus sincicial? Sabemos mucho sobre COVID y sabemos pocazo sobre todos los otros virus que nos acompañan. Bueno, el virus sincicial se transmite primero por gotitas. Igual que el COVID. Entonces, el usar mascarilla, el mantener la distancia social, lavado de manos, es fundamental para este y la mayoría de los virus respiratorios. Así que eso es como el punto 1. Si tuviera que dar un consejo de salud pública, cualquier persona que sienta síntomas de resfrío, si se puede quedar en casa y usar esas medidas, fantástico. Ya.
O usar mascarilla en el peor de los casos. Y en el peor de los casos, usar mascarilla, si sabe que está resfriado, además mantener la distancia social, no andar dando la mano, o sea, de verdad esa es que transformación que esa produjo transformación que se produjo, que se traslape a el resto del tiempo. Eso es como lo principal. Lo segundo es que es importante saber que casi todos los niños ya tienen una infección antes del año. Y la mayoría, si son niños sanos, si la mamá, por ejemplo, se infectó del virus sincicial, este es un virus que no produce inmunidad a largo plazo, por eso la gente se tiende a infectar todos los inviernos y ha sido más complejo el desarrollo de las vacunas, aunque gracias a Dios ya tenemos una aprobada a nivel internacional para adultos mayores y otras para embarazadas. Pero ha sido complejo porque no produce esta inmunidad a largo plazo. Aún así, en el fondo, es importante que aquellos que tengan contacto con las poblaciones que van a ser mayor riesgo de enfermedad grave, que son los niños prematuros, ya sobre todo si tienen condiciones crónicas o los adultos mayores, tengan todas las medidas de precaución universal y ojalá no se acerquen si están resfriados. Entre las madres corre esta cosa que no sé si es mito o realidad, de que si tú tienes una guaguita menor de 3 meses, eres una de las poblaciones de riesgo más allá que sea o no sea prematura. ¿Eso es mito o es verdad? Es verdad, yo creo, para todas las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Sobre todo si no están dando lactancia materna exclusiva, que te permite hacer una transmisión de anticuerpos de los que tenga la madre al recién nacido. Tu guagua es más frágil. Mayor riesgo en el fondo de si tiene contactos con virus o bacterias de desarrollar alguna enfermedad. Ya eso es importante. Y en la medida en que el recién nacido, o en este caso el lactante, se va exponiendo a los diferentes virus y bacterias, va desarrollando una respuesta inmune innata. ¿Ya? El periodo de contagio, que es algo que antes me preguntaste, demora entre 4 a 8 días, ya desde que toma contacto con el virus hasta que desarrolla los síntomas clínicos. Y es importante que pueden ser leves, ya un romadizo, un poco de dolor de cabeza, hasta en aquellos más vulnerables, estados graves que te llevan a hospitalización a la UCI, fallecimiento en los casos más severos, o que es importante que sobre todo los recién nacidos prematuros, menores de 32 semanas, que pasan por un proceso de ventilación mecánica, muchas veces quedan con secuela. Entonces son niños que después desarrollan asma, requieren hospitalización constante y alta demanda del sistema. Súper. Para terminar con la noticia de la vacuna, ¿qué características tiene esta vacuna en términos muy comunes y corrientes, no médicos técnicos específicos? ¿Y cuándo en teoría va a poder estar como disponible para la población más general? Ya, una cosa antes. Entonces, hoy día en nuestro país está disponible un anticuerpo ya monoclonal. Que es el que veíamos en la nota. Que veíamos en la nota y que requiere 6 dosis porque tiene una vida media entre 24 a 30 días. Hoy día existen 3 nuevas tecnologías, que me interesa que no nos quedemos con solo idea de una vacuna. ¿Ya? Las 3 nuevas tecnologías es un nuevo anticuerpo monoclonal que requiere una dosis única porque tiene una vida media más larga, cercana a los 6 meses. Entonces, podría ser muy beneficioso, ¿ya? Una vacuna para embarazadas, y eso permitiría en el fondo asegurar que hay una transmisión de los anticuerpos a través de la placenta al recién nacido en madres que tengan alto riesgo de parto prematuro, y un anticuerpo, y una vacuna para adultos mayores. ¿Ya? Cada uno tiene su mecanismo de acción específica y, como te decía, la vida media de estos anticuerpos va variando a través de los estudios, claro, alrededor de 120 días. Entonces, también eso es importante, que en el fondo hay que ser muy preciso con cuándo se administra la tecnología para efectivamente prevenir el mayor riesgo de infectarse en el periodo de alta transmisibilidad viral, ¿ya? O sea, los meses de invierno en nuestro país, y dejar a esa persona de alta vulnerabilidad protegida. O sea, uno en vez de vacunarse podría tomarse el anticuerpo en la temporada de alta demanda. Claro, si tuvieras en el caso, por ejemplo, una persona inmunosuprimida, un adulto inmunosuprimido, podría ser recomendable. Claro, yo creo que no sería una recomendación de salud pública a toda la población, sino aquella efectivamente que sabemos que termina en casos graves o que requiere hospitalización.
de manera más preventiva. Joana, te quiero agradecer por esta conversación. Sabemos poco de la variedad de virus que nos acompañan, pero evidentemente, y en un mundo que va a desencadenar simultáneas pandemias, probablemente aquí en el futuro tenemos que saber más. Así que gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Bueno, y luego de 20 años se conocieron las conclusiones de un estudio muy importante que establece que la mitad de la población global de anfibios podría desaparecer. En Chile la situación parece ser aún más crítica que en el planeta completo y por eso vamos a revisar antes que todo y para profundizar con Camila Eguía en el siguiente informe. Los anfibios mantienen su condición crítica, están desapareciendo a una velocidad muy rápida y son el grupo de vertebrados más amenazados del mundo. Se pudo determinar que el cambio climático está afectando cada vez a más especies y se espera que en el futuro esto sea aún más catastrófico. Claudio es el único chileno entre los 100 autores del estudio que incluye el análisis de más de 8.000 especies y significó 20 años de recolección de datos de anfibios en todo el mundo. Las conclusiones son alarmantes. 2 de cada 5 especies como esta están en peligro de extinción. 41% de las especies de anfibios del mundo, estos son ranas, sapos, salamandras y cecilias, están bajo riesgo de extinción. Las principales amenazas para los anfibios son básicamente 4. Es la agricultura convencional, la industria forestal, las enfermedades infecciosas. Existe una enfermedad que se llama la quitridiomicosis, que es un hongo microscópico que ha impactado severamente a los anfibios del planeta. Y ahora surge con mucha fuerza la gran amenaza del cambio climático. Los anfibios tienen ese nombre porque es una vida doble, ¿no? Se llama anfibio, que significa vida doble. Y una de sus fases importantes es en el agua. Por lo tanto, ciertamente que si disminuye la cantidad de agua se van a ver afectados todos. Cuando son adultos son carnívoros, entonces se alimentan de insectos y entonces regulan de alguna manera las poblaciones de insectos que están disponibles en los ecosistemas. Por lo tanto, tienen un rol importante en la cadena trófica. Además de la crisis climática y de la transformación de su hábitat, las especies infecciosas han levantado la alerta en la ciencia, ya que estas especies estarían viviendo hoy una verdadera y propia pandemia. La enfermedad de los anfibios se llama quitridiomicosis, es un hongo microscópico que afecta la piel de los anfibios y afecta múltiples especies de anfibios a lo largo del mundo. Hay descritas alrededor de 500 especies que están declinando por culpa del hongo. Y posiblemente está asociado con la extinción de 90 especies de anfibios. Mientras que el diagnóstico del estado de las especies anfibias en el mundo determinó que 160 especies como esta están consideradas como posiblemente extintas, expertos indican que en Chile el panorama no es alentador. El caso chileno es aún incluso un poquito peor, porque no es el 41%, sino que es casi el 50% de nuestras especies están bajo alguna de las categorías de extinción. Según el estudio, en Chile existen 59 especies de anfibios. Entre los más populares y en peligro de extinción está la ranita de Darwin. La peor especie en Chile en cuanto a estado de conservación para esta evaluación es la ranita de Darwin del norte, o sapito vaquero, que esa especie está categorizada en la categoría en peligro crítico, pero además tiene como un tag adicional que es posiblemente extinta, porque la especie no ha sido vista desde el año 80-81, que no tenemos registro de la especie, o sea, ya han pasado más de 40 años que no vemos esa especie. Podría ser la primera extinción contemporánea de un vertebrado en Chile. Es así como la ciencia y este tipo de estudios permiten avanzar en materia de conservación de especies. El problema de la conservación biológica, si entramos en ese debate, es que siempre la conservación biológica es para ayer. Entonces siempre llegamos atrasados a conservar. Entonces mientras más evidencia tengamos, mientras más datos tengamos y proyecciones y estudios nos permiten tener más herramientas para poder gestionar los cambios. Lección aprendida en Chile tras el operativo de rescate de la ranita del Loa. Una especie microendémica de nuestro país, amenazada por la extinción. Se trata de la ranita del Loa. Actualmente hay solo 13 ejemplares con vida. Por ejemplo, el caso más típico ahora que ocurrió es la rana del Loa, que es un anfibio que vive en Calama, que estaba en Calama. Ahí estaban descritos en un lugar 600 ejemplares. Hubo un problema con los niveles de agua, bajaron abruptamente
y esa población ahora, esa especie en realidad está en peligro crítico de conservación, porque nos quedan 10 o 12 o 14 ejemplares que están en el Zoológico Nacional y algunos que están por ahí resistiendo, digamos, mientras suben los niveles de agua. Es este tipo de problemáticas que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas busca abordar. Es un instrumento, es un servicio público cuya vocación va a ser efectivamente la conservación de la naturaleza. Y ahí se incorporan una serie de instrumentos que permiten fortalecer la conservación de los humedales, pero también la conservación de las distintas especies, entre ellos los anfibios, sin lugar a dudas. Se trata de conservación y de cuidado para la permanencia de especies que están en este mundo, incluso desde antes que nosotros, y que hoy enfrentan la batalla más importante por su supervivencia. Nos angustia mucho en nuestro programa tener que siempre estar dando estas noticias realmente catastróficas, de verdaderas aniquilaciones humanas a otras especies con las que convivimos en el sistema, pero también nos importa aprovechar esta tragedia para dar una perspectiva un poco más global de qué manera estamos encadenados, por ejemplo, con la ranita del Loa, con la ranita del norte de Darwin, en general con los anfibios, que es algo que a los humanos nos cuesta ver. Esta evaluación global de los anfibios nos permite tener un precedente y marcar una línea respecto de los enormes y urgentes cambios que necesitamos como sociedad respecto de la protección de las distintas especies de anfibios en Chile y en el mundo. Por eso hoy día queremos tener una conversación más en profundidad con uno de los grandes expertos en Chile respecto a esta materia, que es Claudio Assad, que como ya comentamos participó de este informe y siempre ha sido nuestra medallita de oro para hablar sobre ranas y salud global de los ecosistemas. Gracias por estar con nosotros, Claudio. Gracias, Paloma, por la invitación. Cuesta, cuando uno no es un experto en anfibios, solidarizar de manera profunda con unos animales con los que más encima no tenemos una relación tan próxima como nos podría ocurrir con los perros, ¿verdad? Como estos además viven mitad en el agua, mitad en la tierra, tienen una piel cartilaginosa que a muchos les da cosa. Los anfibios en general no son muy populares entre los humanos, nos dan miedo, las serpientes nos dan miedo, los cocodrilos, etcétera, ¿no? Y por lo mismo quisiera como partir con esta pregunta muy general, que es ¿de qué manera nuestra vida está encadenada con la vida de los anfibios? Sí, es verdad que los anfibios no son las especies más populares del planeta y cuando hablamos de conservación típicamente hay un sesgo hacia mamíferos y mamíferos muchas veces son parecidos a nosotros, el oso panda, las ballenas, etc. Pero hay un concepto que es importante, que todas las especies del planeta, del tamaño que sean, la forma que sean, el color que sean, son importantes. Han estado en el planeta mucho antes que nosotros los seres humanos, ¿cierto? Millones y millones de años. Y gracias a todas las especies es que nosotros tenemos el planeta Tierra. Todo depende de la biodiversidad, ¿cierto? El aire que respiramos, el agua que tomamos, ¿cierto? Los alimentos, y en eso se basa la economía del mundo, ¿cierto? Y en particular los anfibios son importantes porque los anfibios son un grupo que depende mucho de los ecosistemas de agua dulce. Estamos en una crisis global que se manifiesta de muchas formas, entre ellas la crisis de agua, ¿cierto? Y los anfibios son muy importantes porque cuando desaparecen los anfibios, ellos son muy sensibles, por ejemplo, a la contaminación del agua, porque tienen la piel permeable. Entonces, cuando un agua está contaminada o un río se seca derechamente, como le pasó a la ranita del Loa, estas especies desaparecen. Y eso es un sistema de alerta muy, muy rápido y muy eficaz para saber de que los ecosistemas acuáticos están en malas condiciones y una alerta para los seres humanos. Y en la cadena trófica, ¿qué rol cumplen los anfibios? Los anfibios son importantes porque conectan los sistemas acuáticos con los sistemas terrestres, ¿ya? Los anfibios tienen esta doble vida, ¿cierto? Que son renacuajos primero, del huevito sale un renacuajo y de ese renacuajo después por la metamorfosis cambia a un sapo o una rana, que es lo típico. Y los renacuajos son herbívoros. Ellos comen plantas, algas que están en el agua, por ende controlan algunos fenómenos como por ejemplo son las explosiones de algas. Y de insectos. Y cuando ellos pasan a ser adultos, se transforman en carnívoros, ¿ya? Y cuando son adultos, ellos son los principales controladores de plagas, controladores biológicos de plagas. Plagas que, por ejemplo, pueden transmitir enfermedad a las personas o que se transforman... Como los mismos mosquitos, por ejemplo. Los mosquitos, ¿cierto? O que se transforman en plagas para la agricultura. Sin los anfibios,
estas plagas de insectos serían mucho más frecuentes, mucho más intensas y la vida para el ser humano sería mucho más difícil. Ya, igual hemos tenido aquí en Futuro 360 y antiguamente en Desafío Tierra algunos casos donde veíamos cómo especies controlan a especies y eso nos disminuye, por ejemplo, el uso de insecticidas en la agricultura, etcétera. ¿Ha habido casos en lo que se trate de promover el cuidado de los anfibios para el control justamente de estas explosiones o estos desequilibrios en lo que es ecosistema alrededor de la agricultura? Sí, bueno, en muchos programas de conservación lo que proponen es justamente mantener poblaciones saludables de anfibios para no tener estos problemas asociados a la agricultura, por ejemplo. Y efectivamente los anfibios son muy buenos controladores biológicos. En cuanto a los contaminantes, hay muchos estudios que muestran que muchos contaminantes que se ocupan con mucha frecuencia en la agricultura justamente, a los anfibios les produce efectos, por ejemplo, de cambio de sexo, por ejemplo. Los anfibios son sensibles a ese efecto y nuevamente son una alerta, una bandera roja para decirle a la humanidad si los pesticidas que usamos con tanta frecuencia producen este efecto en los anfibios, entonces esto nos puede estar produciendo posteriormente en los seres humanos. De hecho, hay unos debates súper intensos sobre incluso los tiempos que vivimos hoy en día con respecto a la sexualidad humana, ¿cierto? De que los tóxicos que están en el ambiente pueden ser también uno de los contribuyentes de estos problemas. Ahora, me encantaría avanzar sobre la línea de, por ejemplo, el caso de la ranita del Loa. Es desolador. Es como que han 12, 15, no sabemos, un grupito que cabe literalmente en una cajita de huevo y están en un zoológico. Como, ¿cuál es la proyección que hace tu campo de estudio y tu trabajo para poder mantener estas especies vivas en lugares que no sean artificiales? O eventualmente recuperar el ecosistema original, o directamente tenemos que trasladarlo del Loa a, no sé, a Coquimbo, en el fondo. Sí, no, la situación de la ranita del Loa es una situación muy triste y muy crítica. Los últimos 3 individuos están en el Zoológico Nacional, un gran trabajo, no solo del Zoológico Nacional, por supuesto liderados por ellos, pero conservacionistas, el gobierno, ¿cierto?, agencias internacionales. Pero ahí están, y se han logrado reproducir. Eso ha sido un trabajo, porque se salvó la especie de la extinción. Eso fue ver un proceso de extinción en tiempo real, y la última decena de individuos se salvó, se reprodujo, y eso fue un éxito. Uno de los éxitos que se cuentan, uno de los pocos éxitos en el mundo, donde los zoológicos son capaces de aportar hacia la conservación. Pero el problema de fondo no se soluciona, porque el ambiente desapareció, ¿cierto? Se degradó. Se degradó, se secó el estero donde vivían. Y hoy en día las cientos de renacuajos y ranitas que nacieron en el Zoológico Nacional no tienen dónde poder introducirse. Se intentó, en Calama ya es un sector muy seco, se intentó en una primera instancia trasladar a algunos sobrevivientes a otro estero. Al parecer no sobrevivió ninguno, eso es lo que han mostrado los últimos 2 años de monitoreo. Y no hay más, ¿cierto? Entonces ahí entramos a las causas. ¿Por qué esta especie en particular y otras están desapareciendo? Tenemos el cambio climático que siempre está ahí de fondo, pero en particular es la minería. La minería en el norte de Chile, la minería trae muchos beneficios para nuestro país, ¿cierto? Es uno de los principales motores de economía, sin duda, pero la minería para sus procesos necesita agua dulce, agua que es muy escasa en el norte de Chile. Minería no solo el cobre, el litio, ¿cierto? Y otros minerales, ¿ya? Y entonces, mientras la minería siga ocupando grandes cantidades de agua, que es muy escasa, esto va a afectar a la biodiversidad. Y ese problema no se ha podido solucionar. Mover esa especie a otra región es muy difícil. De hecho, ahí tú estás, entre comillas, jugando a ser Dios, se podría decir, como humano, ¿cierto? Porque nosotros estamos moviendo una especie de otro lugar, no un lugar cercano a 10 kilómetros ni 100 kilómetros, sino que a probablemente unos 800 kilómetros. Y eso no es natural, ¿cierto? Entonces eso puede tener otras consecuencias. Entonces, claro, porque introducir una especie en un lugar siempre tiene un impacto. Sin duda. Se come algo nuevo. No es una situación natural. Claro. Oye, Claudio, ¿y cómo se ve como súper imposible de resolver este asunto? Y me encanta, antes de empezar esta entrevista me decías como, noto un cambio en la sensibilidad del entorno y del sistema público respecto de los anfibios. Tú te has dedicado toda tu vida, el loquito de los sapos y de la rana. ¿Por qué notas esa sensibilidad y cuál es la esperanza que hay respecto de ella?
Siempre en estos estudios, ¿cierto? Hay las dos sensaciones, ¿cierto? La pesimista, porque la noticia importante es terrible, es de que casi la mitad de las especies de anfibios del mundo están amenazadas de extinción. Y esto, ojo, que los anfibios son la punta del iceberg, porque esto es lo mismo que se repite en toda la biodiversidad. Y hay otros grupos, corales, las coníferas, en las plantas, insectos. Hay otros grupos que están pasando por situaciones muy similares, ¿ya? Entonces, uno queda con esa sensación negativa, ¿cierto? De que, pucha, las cosas están cada vez peor. Pero también hay algunos signos positivos. Por ejemplo, este estudio publicado en Nature, lo que indica que hay 120 especies que mejoraron su situación en los últimos 20 años. Es decir, han reducido su riesgo de extinción. Son una parte pequeña de las 8.000 especies, de las cuales la mayoría ha empeorado, pero hay 120 especies que han mejorado. Y de ellas, la mitad ha mejorado gracias a esfuerzos de conservación. Entonces, las noticias son buenas porque la conservación, cuando es financiada por los gobiernos, por el mundo privado, tiene impacto. Y es impulsada también por la sociedad, esto tiene impacto. Ahora, el cambio climático en particular, que es una de las grandes amenazas que salió de este estudio, ¿cierto?, como una amenaza nueva y que va a ser cada vez peor para los anfibios. El cambio climático y todo lo que ha llegado a la prensa sobre el cambio climático y lo que se ha conversado, ¿cierto?, eso ha permeado en la sociedad. Entonces, eso también es una luz de esperanza, que tanto como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, sean temas por los cuales la población mundial se pueda movilizar a favor. Oye, y la otra mitad de los que se conservan no por esfuerzos de conservación, ¿por qué se conservan? ¿Por qué mejoran? ¿Por qué mejoran? Hay especies que pueden mejorar naturalmente. Por ejemplo, hay una enfermedad que yo me he dedicado a estudiar mucho tiempo que se llama la quitridiomicosis, que es una pandemia que muy parecida al COVID. Muy parecida al COVID, ¿cierto? Y que devastó poblaciones de anfibios en todo el mundo, incluido la ranita Darwin acá en Chile. Y ahora, en los últimos 5 o 10 años, se han visto los primeros efectos de poblaciones, o los primeros resultados de poblaciones que naturalmente han podido, de alguna forma, combatir el hongo y poder recuperarse naturalmente. Para allá iba y eso también es una buena noticia. Mi última pregunta, la verdad tengo más, pero no sé si alcanza el tiempo, y es, ¿por qué se desató esa pandemia? ¿La han estudiado? Sí, está súper estudiada. Es una pandemia, es muy parecida a la historia del COVID. Ya, es casi lo mismo. Es un salto, es una ruptura de ecosistema. Que se origina en el sur de Asia y producto del comercio legal e ilegal de anfibios para su consumo, para los seres humanos. Esta enfermedad salió a todo el mundo en la década de los 60, 70, y Sudamérica es la región del mundo que tiene más biodiversidad de anfibios, tiene biodiversidad en general, y ha sido la región más impactada por esta enfermedad. Ahora, Asia, pucha que hacen mal las cosas, parece, ¿no? Es que Asia tiene una cosa objetiva que contribuye mucho a esto, que es la densidad de población humana. Y sumado culturalmente hay una cultura de comer mucha fauna silvestre. Esos dos elementos sirven como combustible para que las enfermedades emergentes, no solo de fauna silvestre, sino que también de seres humanos y animales de producción, puedan surgir con más facilidad en esa región del mundo y después diseminarse. ¿Se diseminó, o sea, en el fondo qué, traficando ranitas? Porque es la principal forma por la cual se diseminó de forma entre continentes. ¿Sí? Para comer. Sí, claro. Consumo de ancas de rana. Claro. Ahora, me encantaría avanzar hacia cómo ves tú que realmente se pueden desarrollar políticas globales de conservación de biodiversidad. Recuerdo que hace unos años te tuvimos acá hablando de una iniciativa que juntaba a Argentina y a Chile. Entonces, ¿cómo ven y cómo están hablando en el mundo científico que debiera organizarse la conservación a nivel global, sobre todo cuando los impactos son tan globales, se diseminan de manera tan rápida, etcétera? Sí, yo veo aquí dos grandes dimensiones, ¿ya? Una es la de los gobiernos, ¿cierto? Es decir, que los gobiernos efectivamente, y con cambio climático han habido signos bastante alentadores en ese sentido, que los gobiernos tomen decisiones y tomen políticas de Estado, ¿cierto? Que transgredan la barrera del gobierno, ¿cierto? Y que se transformen en políticas de 10, 20 o ver el futuro, ¿cierto?, de los países en 50, 100 años, ¿ya? Ahora, la otra dimensión somos las personas, ¿cierto? Las personas podemos incidir en cómo elegimos a nuestras autoridades, ¿cierto? Es decir, el voto es importante, las democracias son importantes y eventualmente poder elegir representantes que estén
preocupados de los temas ambientales es algo positivo, pero también las decisiones que tomamos las personas en el día a día, ¿ya? Por ejemplo, este estudio vuelve a confirmar que la principal amenaza a los anfibios en el mundo es la agricultura, ¿ya? Es decir, lo que comemos nosotros, por supuesto que tiene un efecto importante en la conservación de la biodiversidad. Hoy en día, por ejemplo, yo realmente con mis estudiantes converso sobre el vegetarianismo o el veganismo. Sí, sin duda a nivel de cambio climático, dietas basadas en vegetales son mucho mejores que las dietas basadas en carne para combatir el cambio climático. Pero no cualquier planta, ¿cierto? Si es producida con agricultura convencional que usa pesticidas, verduras o frutas que son transportadas de un continente a otro, eso tiene una huella de carbono gigante, pero en particular la agricultura convencional tiene un impacto grandísimo también en la biodiversidad y en particular en los anfibios. Por lo tanto, empezar a seguirle la huella también al mapa de insecticidas y químicos usados en nuestra agricultura podría ser una buena línea. Es importante. Te quiero agradecer por esta conversación, Claudio. Gracias, Paloma. Nosotros nos vamos a pausa. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, ahora con una guerra más encima. Es muy difícil ser ciudadano hoy, pero también es desafiante, es estimulante, nos lleva a hacernos preguntas, a aprender más, a adorar más el mundo que nos tocó de suerte, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, para enviar humanos o robots a la Luna va a ser clave poder aprovechar adecuadamente los recursos disponibles, algo que aquí en la Tierra hemos hecho pésimo, como por ejemplo el agua o la luz solar. Un grupo de científicos chilenos encontraron el lugar ideal para la construcción de una base allí. ¿Cómo lo lograron? Revisémoslo en la siguiente cápsula de Chile Científico. Al final del año 2020 nos reunimos con una investigadora de la NASA y empezamos a pensar cuál podría ser un buen lugar para establecer una base en la Luna. Bueno, el trabajo fue bastante largo porque hay que revisar todas las imágenes, toda la base de datos que existe de la NASA del Polo Sur lunar. Entonces revisamos todos los cráteres que están alrededor del Polo Sur porque hay requisitos. El lugar necesita agua, necesita luz, necesita comunicación y que tenga también lugares llanos para el desarrollo de operaciones de rover, de astronauta. El cráter se llama Sverdrup, está conectado con otro cráter que se llama Enson, al margen de la sombra permanente y en la luz. Es un lugar con una temperatura agradable en respecto de todo el resto de la Luna, con un espacio total de 25 kilómetros por 50 kilómetros. Y parece el lugar perfecto para establecer una base en la Luna, porque tenemos un tema de seguridad, como en la Luna no hay atmósfera, no hay protección de los micrometeoritos, no hay también campo magnético, entonces bajo tierra sería el lugar perfecto. Semana post premios Nobel. Como ustedes saben, acabamos de conocer los ganadores hace unos días recién y por eso quisimos comprender un poco mejor, que es algo que hacemos habitualmente en Futuro 360, en qué se pueden traducir estos aportes por los que la humanidad, o más bien la academia, premia a estos grandes portentos del mundo científico en los ámbitos de medicina, física o química. ¿Cómo podrían tener una relación con nuestra vida ordinaria todos los días? Francisco Verdejo se hizo esta pregunta porque es una persona que se autopregunta mucho y estas son sus explicaciones. Pestañear, suspirar o estornudar son acciones que pasan en un segundo. ¿Qué harías si te dijéramos que los electrones funcionan en una trillonésima de segundo?
Los galardonados se hicieron esta pregunta y eso los llevó a quedarse con el máximo reconocimiento en física. Utilizando una cámara con láser descubrieron los atosegundos. Estos láseres pulsados de atosegundos son eso, son como una mini cámara, un mini detector, un mini sensor, como quieran llamarlo, que es capaz de resolver este movimiento, esta dinámica que tienen estas partículas como los electrones o distintas partículas subatómicas, ¿no? Para que se hagan una idea de lo pequeño que es. Hay tantos atosegundos en un segundo como segundos hay en toda la edad del universo. Este hallazgo nos sitúa a una escala atómica y de esa manera vemos cómo funciona la estructura más fundamental de la materia. Que ahora podemos ver con mayor precisión lo que está pasando. De hecho, podemos hasta descubrir dinámicas que quizás nuestra teoría ni siquiera predice. Es el lapso de tiempo más corto registrado por el ser humano. Hasta ahora, sus usos se mantienen en conocer las bases de la ciencia. Sin embargo, con más estudio puede ir más allá. Esto va a evolucionar a que se empiece a usar en otras disciplinas y mucho más cotidianas hacia la gente. Vamos a ver, por ejemplo, emitir pulsos de radiación o de luz y ver cómo interactúan con una molécula y con otra molécula por separado, aunque las moléculas sean de la misma sustancia. Esto nos va a permitir, por ejemplo, detectar algún tipo de enfermedad en forma temprana en la sangre. Pensemos en detecciones tempranas del cáncer. Ahora mismo estás viendo esta nota en una pantalla, pero ¿te has preguntado de dónde surge esa luz? Los puntos cuánticos nos pueden dar una respuesta. Porque tú puedes tener entonces una nanopartícula, por ejemplo, de 100 nanómetros, de 50 y de 20, y una va a emitir luz roja, otra verde y otra azul. Para ilustrar esto, aquí tenemos un punto cuántico grande que mide alrededor de 3 nanómetros. Este es rojo. Si lo hago más pequeño, los mismos átomos, pero haciendo que el tamaño de esta pelota sea menor, puedo tener amarillo, verde y finalmente azul. Partículas que son tan pequeñas como la billonésima de un pelo. Los científicos, tras el Nobel de Química, han logrado manipularlos y sintetizarlos. ¿Cuál es el avance? Esto es un avance tecnológico, que es cómo yo puedo producir partículas de ese tamaño, ¿ya? Es como que tú dices piezas de Lego nuevas para armar cosas nuevas. Los puntos cuánticos pueden ser utilizados en áreas como la óptica, la computación o la medicina. También se usa bastante en las imágenes de biomedicina, por ejemplo en este caso en particular, donde se puede ver el sistema vascular de un tumor. Bueno, lo que se está viendo es computación cuántica. Eso es un cambio de paradigma que ya es gigantesco. Y eso también, al ser tan pequeñito, mejora también la eficiencia, porque ahora tú en un microchip puedes poner muchos más transistores y los procesadores son más rápidos, etc. En lo más profundo de nuestra biología nos acompaña el ARN mensajero, esencial para nuestro funcionamiento. El ARN mensajero es una molécula que se conoce desde los años 60 y de hecho se conocía desde ya hace mucho tiempo su función, que es transformar información genética en productos proteicos, o sea, en proteína, que es mayormente lo que nos conforma. Nunca antes se había logrado aislar, modificar ni mucho menos llevar a una vacuna. Eso hasta ahora. El gran hallazgo de este nuevo premio Nobel de Caricó y Weizmann es que encuentra una manera como entregarla de forma eficiente a células para que éstas produzcan las proteínas que uno desea. Esa fue la fórmula que posibilitó la vacuna contra el COVID-19, logrando producir proteínas del virus en pequeñas cantidades para que nuestro sistema inmune supiera cómo defenderse frente al desconocido patógeno. Gracias a ese trabajo, el mundo pudo volver a la normalidad y hoy abre nuevas posibilidades para la medicina. Puede ser aplicado a otros contextos como otras infecciones microbianas, de otras bacterias, de otros virus. Podríamos producir ahora una proteína que es del cáncer para que la respuesta inmune lo vea, lo reconozca y induzca los elementos necesarios para eliminar ese tipo de cáncer. Tendremos un montón de vacunas contra el cáncer que estarán dirigidas hacia tipos específicos de tumores e incluso tipos especializados de cáncer. Es un área para la que esta técnica es muy adecuada, dado su flexibilidad. Ya sea ayudándonos a comprender de qué estamos compuestos, cómo percibimos el mundo y con la esperanza de nuevos y mejores tratamientos médicos, el conocimiento entregado por estos científicos sin duda es y será un aporte para la humanidad.
Para nosotros, humanos corrientes, llenos de días y de noches y de cotidianidad, resulta a veces demasiado complicado comprender por qué los premios Nobel reciben ese premio tan importante, por qué es tan valorado en el mundo científico. Pero a través de estos pequeños intentos que hacemos en Futuro 360, se nos abre una perspectiva respecto de los enormes impactos que tiene el desarrollo de a veces ciencia básica, ciencia que cuesta mucho financiar en países como el nuestro, pero que a poco andar demuestran implementaciones e impactos que van desde nuestro teléfono celular hasta una vacuna que nos puede salvar la vida. El conocimiento es esa piedra angular que nos ha llevado adelante y más adelante a lo largo del tiempo en la medida que lo hemos desarrollado de forma colectiva, que lo vamos compartiendo y lo vamos complejizando. Y es por eso que insistimos de manera tan majadera sobre la necesidad de tener una mente curiosa cuando uno es un niño o una niña, incentivarlo desde la casa, etcétera, hasta que un Estado pueda invertir al menos el 1% del PIB en la investigación y el desarrollo de una ciencia que tenga pertinencia territorial. A veces no funciona bien esto de explicar de qué se trataba el Nobel, otras veces no tan bien, pero lo apasionante es que siempre hay un universo gigante que vamos a ver desplegar en el futuro delante de nuestros ojos, y esa es la invitación que les hacemos en Futuro 360 cada semana. Nos encontramos muy pronto en otro capítulo de Futuro 360.